a la conversión. Amén. Y la palabra es perfecta porque ella convierte. Amén. Ella trabaja en el proceso de conversión. La conversión no es automática, no es mágica. Entrar a la iglesia es fácil. Y la iglesia es el lugar donde aprendemos de la palabra, porque esta palabra nos ayuda, repito, en este proceso de conversión. Tenemos que llegar al momento en que estemos de espaldas, dando nuestras espaldas al mundo, a la vida antigua, y de frente a Dios. Amén. Mirando cara a cara a Dios. Aleluya. Viendo su gloria cara a cara. Eso es lo que Dios espera. Deje el impío su camino, dice Isaías 55:7. Deje el impío su mal camino y vuélvase a Dios. Amén. Vuélvase al Señor. Eso es conversión. Y esa conversión se da por la palabra, porque la palabra corrige, la palabra redarguye, la palabra amonesta, la palabra instruye. Amén. En este proceso de conversión. Quien ignora las Escrituras nunca va a alcanzar la conversión. Gloria a Dios. Quien no lee las Escrituras, quien no conoce el mensaje, quien no practica la palabra que nos ha sido dada, nunca va a alcanzar la conversión. Aleluya. Y su salvación puede ser que no sea tal. Así es, amén. Juan 17:17, Jesús dice: santifícalos en tu verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Amén. Necesitamos cada día tener una comunión, tener un encuentro, una reflexión diaria con la palabra. Así es, amén. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón, mujer, varón de Dios, que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Bienaventurado, dichoso aquel creyente o aquella creyente que medita en la ley de Dios de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amén. Le va bien. Así es, amén. Porque está en el proceso de conversión, porque cuenta con la bendición de Dios. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, a orillas de un riachuelo. Gracias. Da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, no se marchita. Y todo lo que hace prospera. Así es, amén. Amén. Esto es conversión. Así es. Es un proceso Aleluya. que empezó el día que recibimos a Cristo y que se va dando todos los días de nuestra vida, Amén. dejando atrás la vida pasada, esa vida miserable, pecaminosa, esa vida de ignorancia, esa vida donde no creíamos nada, como decía nuestra amada, donde con respecto a Dios, no, nada. Pero cuando conocemos a Cristo, nos damos cuenta qué tremenda realidad Dios nos ha hecho descubrir. Así es, amén. Pero ahora necesitamos avanzar hasta ese momento en que veamos al Señor cara a cara. Amén. Cara a cara. Esto es conversión. Y la ley de Jehová es perfecta. Es el instrumento perfecto de Dios para llevarnos en este proceso de conversión. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos practicar la palabra, internalizar en nuestro corazón, en nuestra mente cada enseñanza. Ahí en Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Así es, amén. Y todo te saldrá bien. Amén. Nunca dejes de
meditar en la palabra. Nunca se aparte de tu boca esta palabra. Nunca dejes de asimilar esta palabra, de creerla, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay otro camino, no hay otra receta para la conversión. Repito, no son los años que llevemos en la iglesia, no es el conocimiento que hayamos asimilado, no es el título que podamos tener como cristianos. No, eso no nos hace convertirnos al Señor. La conversión tiene que ver con la palabra. Ella convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. Ella convierte. Ella tiene la virtud de corregir, de instruir, de enseñar, a fin de que todo creyente, hombre, mujer de Dios, sea enteramente preparado. Amén. Para toda buena obra. Necesitamos, como he dicho antes, todos los días meditar en la palabra. Todos los días aprender y aplicar algo a nuestras vidas. Yo no sé qué es lo que aprendió hoy día antes de llegar acá. Yo no sé qué palabra dio vueltas en su mente hoy día. Si usted me dice ninguna, entonces no hubo avance en conversión. Si se nos pasó un día sin reflexionar en la palabra, sin meditar en algo nuevo que nos redarguya, que nos enseñe, que nos incluya, si se nos pasó un día sin que una palabra del Señor nos hiciera clic, entonces este proceso gradual de conversión se ve obstruido en algún momento. Esa es la facultad de la ley, de la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo que hace inmediatamente, que pone acá David, el rey, el salmista, la ley de Jehová dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vuelvo al Salmo 19. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Testimonio, ley, precepto es lo mismo, es la ley, es la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel. La palabra fiel se entiende como creíble, confiable. La palabra de Dios es fiel porque es totalmente creíble, es absolutamente confiable. Dios es fiel. Amén. Porque es creíble. Amén. Por lo que Él dice se cumple. Cada promesa que Él ha dado se cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel porque cumple sus promesas. Y la palabra es fiel porque viene de Dios, es palabra que salió de la boca de Dios. Y como Él es fiel, su palabra también es fiel. Amén. Y esta palabra tiene otra particularidad: hace sabio al sencillo. Aleluya. Le da sabiduría al que no la tiene. Le da conocimiento. La palabra sabiduría, sinónimo de conocimiento, al ignorante. El sencillo aquí hace sabio al sencillo. El sencillo es el ignorante, el simple. Amén. Hay mucha gente que habla de la Biblia, pero es ignorante de la Biblia. Repite lo que escuchó o lo que aprendió en alguna tradición religiosa. Ese es el sencillo, ese es el simple, es el ignorante. La palabra hace sabio, la palabra sabiduría, conocimiento. Nos da la capacidad
de saber lo que la Biblia dice. Amén. De una manera adecuada, de una manera correcta. La palabra tiene la capacidad de instruirnos en todo lo que respecta a Dios. Nos habla de sus atributos. Conocemos de los atributos de Dios, de su santidad, de su eternidad, de su justicia, de su bondad, porque la Biblia lo dice. Nos va mostrando las cualidades de Dios. Nos hace sabios, nos hace entendidos. Podemos decir con seguridad, esto dice Dios. Quien no conoce las Escrituras no puede conocer a Dios. Así es. Amén. No puede saber quién es Dios sino por las Escrituras. Dios nos dejó esta palabra para que por medio de esta Escritura podamos oír la voz de Dios, podamos saber lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Algo que la creación no puede hacer. Gracias, Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué espera Dios de su pueblo, de su iglesia? ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros en particular? Eso lo dice la Escritura. La Escritura nos dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Amén. Así es, amén. Que para ser salvo es imperioso conocer a Cristo, recibir a Cristo, nacer de nuevo. La Escritura nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. La Escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos sumar y sumar y sumar palabra de Dios, promesas que el Señor tiene para su iglesia. Amén. Exigencias que Dios tiene para su pueblo. Todo es palabra de Dios, es lo que ha salido de la boca de Dios y que está registrado en estas Escrituras. Palabra de Dios que es totalmente inspirada. Nos da la capacidad de aprender estas cosas. Eso es sabiduría. Eso es conocimiento. Eso es entendimiento. La sabiduría en la Biblia es la capacidad de comprender las verdades divinas, de entender lo que Dios quiere para nosotros. Eso es sabiduría. Amén. Gracias, Señor. De la mano de la sabiduría va la inteligencia. Siempre en la Biblia esta sabiduría camina de la mano con la inteligencia. Amén. El que oye la palabra y la hace, Sí, es, amén. le compararé a un varón inteligente, prudente, que edificó su casa sobre la roca. La oye, la entiende, la asimila y la hace. Amén. La palabra nos hace sabios. Así es. Amén. Amén. Dios quiere que seamos entendidos. Eso es sabiduría. Es la capacidad que nos da las Escrituras para entender